Desde 1982 hasta 2018 se hicieron en México una serie de reformas que fueron liberalizando la economía nacional y además otros aspectos de la vida de nuestro país, de México. Las primeras reformas eran muy claras y muy urgentes. La privatización de empresas estatales, ya que México estaba incurriendo en un enorme déficit de presupuesto debido a que estas empresas, en lugar de ganar dinero, perdían dinero. Muchas de ellas se privatizaron, fueron más de 150 empresas las que se privatizaron originalmente. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que eso no era suficiente para transformar la economía del país. Había que abrir esta economía y esto se fue logrando poco a poco. Crucial fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, allá en los años 90, que entró en vigor en 1994. Mucho se nos dijo que México no podría competir con un país como Estados Unidos y con Canadá, y sin embargo lo curioso del caso es que México demostró que sí podía ser competitivo. Y para darles a ustedes un ejemplo, México tenía un déficit comercial con Estados Unidos de alrededor de 2,000 millones de dólares al año antes del Tratado de Libre Comercio, y en la actualidad tenemos un superávit de aproximadamente unos 60,000 millones de dólares. La apertura de la economía fue quizás el factor más importante en este salto hacia adelante de México. Con el paso de los años hemos visto otras medidas para ir abriendo la economía. Vimos sobre todo la creación de instituciones como la Comisión de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía, el permiso por primera vez de que hubiera inversiones privadas en materia de energía, ya que en México estas estaban restringiendo. Esto poco a poco fue generando cambios importantes para nuestro país. Se introdujo también una importante reforma educativa que establecía competencia para que los maestros no fueran seleccionados nada más por los líderes sindicales, sino que tuvieran que presentar concursos de oposición para obtener puestos de trabajo, puestos como maestros en escuelas públicas, y para que se fueran evaluando estos maestros con el fin de ir mejorando su desempeño. Desafortunadamente, en los últimos meses hemos tenido una vuelta atrás, un retorno a los gobiernos populistas, y hemos visto una serie de medidas que pueden, de hecho, volver a cerrar nuestra economía. Tenemos a un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dice que México tiene que ser autosuficiente en productos como el petróleo o como el maíz. Y si algo nos dice la experiencia es que ningún país puede ser absolutamente autosuficiente en todos los productos. Se han tomado medidas como, por ejemplo, revocar la reforma educativa y cerrar otros aspectos de la economía nacional que sin duda tendrán un costo en el futuro. Hemos visto, de hecho, ya una caída en la inversión productiva y en industrias como la construcción de nuestro país. Ahora bien, no todo se ha cerrado afortunadamente. El presidente López Obrador sigue insistiendo en que debemos mantener una vía de libre comercio y está defendiendo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es la continuación del Tratado de Libre Comercio de 1994, a pesar de la resistencia de algunos grupos conservadores allá en los Estados Unidos. Afortunadamente se logró un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de manera que él está apoyando este tratado, aun cuando él se había opuesto al libre comercio con anterioridad. Claramente, como todos los demás países del mundo, tenemos a veces avances y a veces retrocesos. En este caso, México tuvo unos avances importantes a lo largo de las últimas décadas. Ahora estamos empezando un periodo de retracción en que los grupos conservadores, los grupos que no quieren la aplicación de políticas liberales, están tratando de cerrar nuevamente la economía. ¿Hasta dónde lo podrán hacer? Nunca se sabe. Sabemos que la economía tiene sus ciclos y esperemos que en el futuro retomemos ciclos de apertura liberal de la economía nacional. Yo soy Sergio Sarmiento.